Una mujer llegó a San Giovanni Rotondo después de 3 semanas sin dormir. No había viajado desde Nápoles para confesarse, aunque se confesó. No había viajado para pedir una gracia, aunque pedía muchas. Había viajado porque su médico le había dicho que todo estaba bien. Su esposo le decía que era la imaginación. Su párroco le decía que rezara más, y ninguna de esas respuestas explicaba lo que ocurría cada noche cuando apagaba la luz de su cuarto. Algo la observaba. No había figura visible, no había ruido, no había nada que ella pudiera señalar y decir, mira, ahí está. Solo esa certeza. La certeza de que algo estaba en ese cuarto con ella, en el rincón que quedaba a la derecha de la cama, y que no se había ido cuando ella encendió la luz a las 2 de la mañana, ni cuando recorrió el cuarto con la vela, ni cuando rezó el rosario de rodillas hasta las 4. Llegó al confesionario de Padre Pío, y antes de que ella pudiera hablar, él habló primero. Le dijo, hija, lo que sientes en la oscuridad es real. Hizo una pausa y añadió, pero lo que te observa tiene miedo de algo que tú todavía no has usado. Ese testimonio está recogido en las fuentes biográficas del proceso de canonización. No es una anécdota piadosa que circula entre devotos. Es el relato verificado de una mujer que salió de ese confesionario con algo que 3 semanas de noches en vela no le habían dado. Un nombre para lo que sentía y la certeza de que había una respuesta. Eso es exactamente lo que quiero darte hoy. Necesito contarte algo sobre Padre Pío que raramente se menciona cuando se habla de su combate espiritual nocturno. Todos conocemos los ataques físicos. Los frailes de San Giovanni Rotondo que escuchaban los golpes desde las celdas adyacentes, las mañanas en que lo encontraban en el suelo con el hábito rasgado, las cartas al padre Agostino, donde él describía noches de 7 horas de combate continuo. Pero lo que Padre Pío describía en esas cartas antes de los golpes, antes de los ruidos, antes de cualquier manifestación que los frailes pudieran verificar desde el pasillo, eso es lo que más me detiene cuando lo leo. Él describía la sensación. En una carta de agosto de 1918, escribió algo que los biógrafos citan, pero que raramente se amplía. Antes de la manifestación física, antes de que los frailes pudieran escuchar nada, Padre Pío escribió que había algo en el ambiente de su celda que él reconocía antes de poder nombrarlo. Un frío que no era temperatura, un peso en el aire que no era el calor del verano italiano, y la certeza absolutamente nítida de que algo estaba en ese cuarto observándolo antes de hacer nada. Él no la llamaba miedo, la llamaba reconocimiento, como si esa sensación, la sensación de ser observado en la oscuridad, fuera una firma que él había aprendido a identificar con la precisión del médico que reconoce un síntoma antes de que el paciente lo nombre. Lo que la mujer de Nápoles sentía en su cuarto era exactamente lo que Padre Pío describía en su celda en el convento número 5 de San Giovanni Rotondo. Y lo que él le dijo a ella es lo que ya lleva décadas esperando que alguien le diga a ti. Antes de seguir, necesito contarte algo que me pasó a mí. Después de la muerte de Lucía, yo pasé casi 1 año viviendo de una manera que solo puedo describir ahora, con la distancia, como alguien que se había acostumbrado a una presencia que no debería estar ahí. No era siempre, no era todas las noches, pero había noches, sobre todo cuando las cosas del duelo se acumulaban, cuando el cansancio era de ese tipo que no desaparece aunque uno duerma, en que al apagar la luz del cuarto, yo sentía algo que no podía nombrar. No miedo en el sentido ordinario, algo más específico que eso, la certeza de no estar solo. Yo lo ignoré durante meses. Me dije que era el duelo, me dije que eran los nervios, me dije que era el silencio de una casa donde antes había otra persona y ahora no había nadie. Fue leyendo las cartas de Padre Pío cuando encontré, escrita en las páginas de un epistolario del siglo XX,
la descripción exacta de lo que yo había estado ignorando. Él lo había sentido, lo había documentado y había distinguido con una precisión que yo no había tenido hasta ese momento entre lo que esa sensación era y lo que no era. Y esa distinción cambió completamente cómo yo entendía mis propias noches. Aquí es donde la enseñanza de Padre Pío se vuelve algo que yo no había escuchado en ninguna homilía, en ninguna catequesis, en ninguna conversación pastoral de las que tuve en esos meses. Él enseñaba que la sensación de ser observado en la oscuridad no es una sola cosa, es tres cosas distintas, y confundirlas tiene consecuencias distintas. La primera es psicológica, el cansancio extremo, la ansiedad sostenida, el duelo no procesado, el estrés que uno no ha nombrado. Todo eso tiene efectos sobre la percepción nocturna que la neurología moderna documenta y que cualquier médico puede confirmar. La mente bajo presión produce sensaciones de presencia que no corresponden a nada externo. Son reales como experiencia, pero su origen está en el interior de quien las siente, no en el exterior del cuarto. No es debilidad, no es falta de fe. Es el sistema nervioso de un ser humano que está procesando más de lo que puede procesar cómodamente en las horas diurnas y que traslada esa carga a las horas de oscuridad donde la guardia baja. El origen psicológico tiene su propio tratamiento: descanso, hablar con alguien, atención médica si hace falta. Padre Pío no era enemigo de la medicina. Tuvo médicos durante décadas. Colaboró con el hospital que él mismo fundó y nunca confundió el dolor del alma con los síntomas del cuerpo. La segunda es angélica. Esto es lo que menos se explica y lo que cuando se explica más sorprende a la gente que lo escucha por primera vez. Los ángeles custodios acompañan. Es doctrina de la Iglesia, no devoción opcional. Catecismo, artículo 336. Los ángeles custodios están presentes con sus protegidos, no de manera remota, no en términos abstractos. Presentes. Esa presencia en determinadas circunstancias, especialmente en momentos de transición, en noches de vulnerabilidad, en periodos de prueba intensa, puede ser perceptible, no de manera dramática, de manera suave, como la sensación de que alguien está ahí, aunque no puedas verlo. La diferencia entre la presencia angélica y la demoníaca, y esto es lo que Padre Pío sabía distinguir con una claridad que sus penitentes describían como sobrenatural, está en lo que esa presencia hace con tu estado interior. La presencia angélica no intimida. Puede sorprender, puede generar una cierta aprensión si uno no está acostumbrado. Pero en el fondo, en lo más hondo del estado interior, hay algo que se podría llamar calma. Una calma que no necesariamente llega sola, pero que está ahí debajo de la sorpresa. La tercera es demoníaca, y esta es la que la mujer de Nápoles traía consigo cuando llegó al confesionario. La que Padre Pío describía en sus cartas de agosto de 1918. La que el Padre Gabriel Amor documentó desde su propia experiencia como exorcista, no como observador, sino como testigo de primera persona. Amors escribió algo en sus memorias que no puedo dejar de lado cuando hablo de este tema. Describía su primera experiencia en un exorcismo, años antes de que se convirtiera en el exorcista oficial del Vaticano. Estaba presente mientras otro sacerdote conducía el rito. Y en un momento de esa sesión, Amor sintió algo que no esperaba sentir. No fue el posesionado el que lo afectó, fue algo que sintió él mismo. Lo describió así: sentí con una claridad que no admitía dudas que algo me observaba. No desde el posesionado, desde el espacio del cuarto. Una mirada que no tenía ojos visibles, pero que era tan real como el peso de una mano sobre el hombro. El aire en ese rincón del cuarto cambió de temperatura, y lo que sentí no fue solo miedo, fue la certeza específica de ser el objeto de una atención hostil.
Amorth era un sacerdote formado, con años de experiencia pastoral, preparado para lo que iba a presenciar, y aún así la sensación lo detuvo. Lo que documentó en esas páginas fue que la sensación de ser observado por algo demoníaco tiene características que la distinguen de las otras dos categorías con una nitidez que una vez que uno las conoce, no puede ignorar. Las tres señales que Padre Pío y los exorcistas modernos identifican para reconocer la presencia demoníaca en la oscuridad son algo que yo tardé en encontrar sistematizadas en un solo lugar. Las reconstruyo a partir de las cartas de Padre Pío, de los escritos de Amorth y de la teología del combate espiritual que el Padre José Antonio Fortea documentó en su Summa Daemoniaca. La primera señal es el frío localizado, no el frío general del cuarto en una noche de invierno, un frío que aparece en un lugar específico del espacio, en un rincón, junto a una pared, en el umbral de la puerta, un frío que no coincide con el flujo de aire de la habitación, que no tiene una fuente física visible y que aparece y desaparece con una arbitrariedad que no responde a ninguna causa natural. Padre Pío lo describía en sus cartas como uno de los primeros signos que él aprendió a reconocer antes de que comenzara el combate físico. El frío como señal de que algo estaba tomando posición en el espacio. La segunda señal es la vigilancia hostil. Esta es la más difícil de definir, pero la más fácil de reconocer cuando se ha sentido. No es la sensación vaga de no estar solo. Es algo más específico. La certeza de que lo que está ahí en la oscuridad no es neutral, que tiene una intención, que no está simplemente presente como podría estarlo un ángel custodio, sin agenda visible, que está observando de una manera que no es indiferente. Amorth lo describió como la diferencia entre la presencia de alguien que está en el mismo cuarto que tú sin prestarte atención y la presencia de alguien que te está mirando directamente. Uno puede sentir la diferencia aunque tenga los ojos cerrados. La presencia demoníaca no es indiferente, es activamente atenta. La tercera señal es el impulso de salir. No el miedo que te lleva a esconderte debajo de las mantas, no el terror que te paraliza, algo diferente, una urgencia específica de abandonar el espacio, de levantarse, de encender la luz, de salir del cuarto. Una presión que no es pánico general, sino una instrucción muy específica, dirigida a un lugar muy concreto. Ya no estás seguro aquí. Fortea lo documenta en su trabajo con casos de opresión leve, el nivel más común de interferencia demoníaca, el que no requiere exorcismo, sino dirección espiritual y herramientas concretas, como uno de los síntomas más frecuentes y menos reconocidos. La persona no sabe nombrar lo que siente. No lo llama opresión espiritual. Lo llama incomodidad. Lo llama que ese cuarto no le gusta. Lo llama que no puede dormir bien en esa habitación. Pero debajo de esa descripción imprecisa está la misma presión que Amorth sintió en el cuarto del exorcismo. La misma que Padre Pío reconocía en los minutos previos a las manifestaciones físicas que los frailes escucharían desde el pasillo. La urgencia de salir del espacio que la presencia está intentando ocupar. Ahora llego a la parte que me parece la más importante y que raramente se explica con la claridad que merece. ¿Por qué la oscuridad? La táctica demoníaca de la sensación de vigilancia nocturna no es arbitraria. No ocurre de día con la misma frecuencia que de noche, y la razón no es supersticiosa ni folclórica. Es estratégica. De noche la guardia baja. El cansancio del día reduce la resistencia natural. La oscuridad priva al cerebro de la información visual que lo ancla en la realidad verificable. La soledad del durmiente es, en términos puramente prácticos, el estado de mayor vulnerabilidad de todo el ciclo diario.
Padre Pío era atacado de noche de manera consistente, no porque los demonios duerman de día, no duermen, sino porque la noche es el momento en que el terreno está más accesible para quien quiere intimidar sin enfrentar resistencia plena. Pero hay algo más que eso. Fortea lo explica con una precisión que me parece iluminadora. La sensación de vigilancia nocturna cumple una función específica en la estrategia de opresión. No es el ataque en sí, es la preparación del ataque. El objetivo de que la persona sienta que algo la observa en la oscuridad no es hacerle daño físico ni espiritual directo en ese momento. El objetivo es primero. El objetivo es instalar el miedo. Un miedo específico, localizado, anclado en un espacio concreto. El propio cuarto, la propia cama, el lugar donde esa persona debería sentirse más segura. Hace algo muy preciso en la vida espiritual de quien lo padece. Le quita el descanso. Y la persona sin descanso real, la persona que se acuesta cada noche con la anticipación de lo que va a sentir cuando apague la luz, es una persona cuya vida de oración se debilita, cuya resistencia espiritual se erosiona, cuya conexión con la práctica sacramental se va resintiendo por el agotamiento acumulado. No hace falta un ataque dramático, basta con que la persona no pueda dormir bien durante semanas. Padre Pío lo sabía, lo había vivido. Y lo que él enseñaba como respuesta no era un protocolo complejo ni un ritual de múltiples pasos. Era algo mucho más directo. Lo que Padre Pío enseñaba sobre cómo responder a la sensación de vigilancia demoníaca en la oscuridad es algo que quedó documentado en los testimonios de sus penitentes y que los frailes del convento vieron practicar durante décadas. No era un ritual largo. No requería preparación especial ni objetos que hubiera que conseguir. Requería una acción verbal. En sus cartas, en sus conversaciones documentadas con los frailes, en los testimonios de quienes lo visitaron en el confesionario con este problema, y eran muchos, porque Padre Pío sabía que la sensación de vigilancia nocturna era una de las formas más frecuentes y menos reconocidas de opresión espiritual leve. Él volvía siempre al mismo principio. Nombra el espacio en voz alta, no en silencio, no en pensamiento, en voz que suena en el espacio físico del cuarto. La razón teológica de esto es algo que los exorcistas modernos confirman desde su experiencia práctica. Los demonios no tienen acceso al pensamiento humano. Solo Dios lo tiene. Lo que ocurre en el interior de la mente de un ser humano no es visible para el enemigo. Pero el espacio físico del cuarto, el aire, las paredes, la oscuridad, sí es espacio que el demonio puede ocupar. Y la palabra pronunciada en voz audible entra en ese espacio físico. Cuando alguien declara en voz que suena en ese cuarto a quién pertenece ese espacio, cuando pronuncia el nombre de Cristo en ese aire, en esa oscuridad, no está haciendo una operación mágica ni invocando un encantamiento. Está haciendo lo que el Evangelio de Juan llama la luz, que la oscuridad no puede vencer. Trae la luz al espacio, no metafóricamente. El acto verbal de declarar que ese espacio pertenece a Cristo es, en la teología espiritual que Padre Pío practicaba, una forma de iluminación que el enemigo no puede contrarrestar desde el interior. No puede ignorarla, no puede fingir que no ocurrió. Escucha la declaración porque la declaración ocurre en el espacio que él está intentando ocupar y tiene que responder a eso. Padre Pío también enseñaba el uso del agua bendita en estas circunstancias, pero con una precisión que raramente se transmite cuando se habla de este tema. El agua bendita no es magia. No es un líquido con propiedades químicas que el demonio teme. Es un sacramental. Un objeto que la Iglesia ha consagrado para un uso específico, y su eficacia no está en el agua, sino en la fe con que se usa y en la autoridad de la Iglesia que está detrás de su bendición. Padre Pío tenía agua bendita en su celda.
Los frailes del convento lo documentaron. Estaba en la mesa de trabajo, accesible, no escondida, no reservada para ocasiones especiales, disponible, como el rosario que dormía en su mano y el escapulario que nunca se quitaba del pecho, herramientas del combate diario, no objetos de ocasión. Lo que él enseñaba sobre el agua bendita para la sensación de vigilancia nocturna era específico. Aspersión de los 4 ángulos del espacio, comenzando por el rincón donde la sensación de presencia es más intensa. 4 ángulos, empezando por el rincón. No porque la geometría del cuarto tenga poderes espirituales propios, sino porque el gesto, el recorrido físico del espacio, el acto deliberado de marcar cada rincón, de pasar por cada esquina del cuarto con el gesto de quien reivindica ese territorio, es un acto de fe que ocurre en el espacio físico con una concreción que la oración interior no tiene. La persona que hace ese recorrido no está fumigando el cuarto con un líquido mágico. Está declarando con el cuerpo en movimiento, con la mano que hace el gesto, con el agua que toca cada rincón, que ese espacio ya tiene dueño. Y el dueño no es lo que se observa en la oscuridad. Voy a darte ahora la práctica concreta que Padre Pío dejó documentada para exactamente esto. Es simple. No tiene múltiples capas ni pasos que uno tiene que memorizar. Lo que hace es cerrar las 3 dimensiones del espacio que la presencia demoníaca intenta ocupar: el espacio verbal, el espacio físico y el tiempo del sueño. El primero es la declaración. Antes de apagar la luz, antes de que la oscuridad llegue, no después. Una frase dicha en voz audible en ese cuarto. No un susurro en la mente. Los labios que se mueven con sonido. Cristo es la luz que la oscuridad no puede vencer. Una sola frase del Evangelio de Juan, 1 capítulo, 5 versículo, dicha en voz que suena en ese cuarto, que ocurre en el espacio físico donde la sensación de vigilancia aparece. Padre Pío decía que esta declaración verbal hace algo que ninguna oración en silencio puede hacer en el momento específico del combate por el espacio. Ocupa el terreno. La palabra que declara a Cristo en ese espacio llega al espacio antes de que la oscuridad lo llene, no como garantía automática, como acto de fe deliberado que coloca la autoridad de Cristo en el espacio físico antes de que la luz se apague. El segundo es la aspersión. Si hay agua bendita disponible, y si no hay, conseguirla esta semana es una acción concreta que cambia lo que viene a continuación, el recorrido de los 4 rincones del cuarto. Empezando por el rincón donde la sensación de presencia es más fuerte. No un protocolo ceremonial complejo, un gesto sencillo, hecho con fe explícita, cada rincón, comenzando por el que más carga tiene. Y mientras se hace ese recorrido, en voz audible o en voz baja, las palabras que Padre Pío enseñaba para este momento: este espacio pertenece a Cristo. Ningún espíritu que no sea de Dios tiene derecho a estar aquí. No una fórmula de exorcismo, no una oración que requiera autoridad sacerdotal, una declaración de verdad. El creyente que declara que su cuarto pertenece a Cristo no está haciendo nada fuera de su autoridad como bautizado. Está ejerciendo exactamente la autoridad que el bautismo le confiere. El tercero es la oración de cierre. No después de la aspersión, no como paso adicional de protocolo, como la última acción antes de cerrar los ojos. Una oración breve, dicha en voz audible, que entrega el tiempo del sueño a la protección divina. Señor, este espacio te pertenece. Mis ojos descansan, pero tu mirada nunca deja de protegerme. Esa oración que Padre Pío enseñó en el contexto específico de la sensación de vigilancia nocturna hace algo que me parece importante entender. No dice, protégeme porque tengo miedo. Dice, mis ojos descansan, pero tu mirada nunca deja de protegerme. La afirmación es sobre la mirada de Dios.
Lo que observa en la oscuridad no tiene la última mirada en ese cuarto. La última mirada en ese cuarto, cuando los ojos humanos se cierran y la oscuridad llega, es la mirada de Dios. Eso es lo que el enemigo escucha cuando esa oración se pronuncia en voz audible antes de que el sueño llegue. No te tengo. Hay alguien que te ve. Necesito volver a la mujer de Nápoles antes de cerrar. Cuando Padre Pío le dijo que lo que la observaba en la oscuridad tenía miedo de algo que ella todavía no había usado, lo que él estaba describiendo era exactamente esto: la autoridad del bautizado en su propio espacio. Ella tenía esa autoridad desde el día en que fue bautizada. No la había usado porque nadie le había explicado que la tenía. Que el cuarto donde dormía no era territorio neutral donde las fuerzas espirituales se movían libremente mientras ella era espectadora pasiva. Que ese cuarto era territorio que podía ser reclamado, que podía ser declarado, que había una palabra que ella podía pronunciar en ese espacio, que era exactamente lo que la observaba tenía miedo de escuchar. Padre Pío no le dio un ritual complicado. Le dio la declaración: nombra el espacio, di en voz alta a quién pertenece. Y lo que te observa en la oscuridad va a encontrar que el terreno que creía disponible tiene dueño. Eso es lo que él enseñaba. Y eso es exactamente lo que yo quiero que tú tengas esta noche. Hay algo que quiero decirte sobre lo que ocurrió en mí cuando finalmente dejé de ignorar lo que sentía en esas noches después de la muerte de Lucía. No me resultó cómodo reconocer que lo que yo estaba descartando como imaginación o como efecto del duelo podía tener otra explicación. Cuando estás en medio del dolor, cuando llevas meses en un estado de agotamiento que no cede, lo último que quieres es añadir una capa más de complejidad a lo que ya es difícil de manejar. Pero cuando leí las cartas de Padre Pío, cuando encontré en esas páginas la descripción exacta del frío localizado, de la certeza de ser observado, del impulso de salir del cuarto, algo en mí, que había estado esperando un nombre, finalmente lo tuvo. No fue terror, fue reconocimiento. Y el reconocimiento, en ese caso, fue el primer paso hacia la respuesta. La primera noche que hice el recorrido, que tomé el agua bendita que había en la casa desde siempre, pero que yo nunca había usado para nada concreto, y que dije en voz audible esas palabras en los 4 rincones del cuarto, lo que sentí no fue dramático. Fue el silencio. No el silencio de algo que no estaba ahí. El silencio de algo que ya no podía ignorar, que el terreno había sido reclamado. Hay una diferencia. La conozco porque la sentí. Esa noche dormí. Quiero ser honesto sobre algo antes de cerrar. No toda sensación de vigilancia nocturna es demoníaca. Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Él que había vivido ambas cosas durante décadas. El psicológico tiene su tratamiento. El angélico no requiere intervención, porque el ángel custodio no es un problema a resolver, sino una presencia a agradecer. El discernimiento importa, y la herramienta más simple de discernimiento que Padre Pío dejó documentada es esta: lo que viene de Dios, aunque comience con aprensión, termina en paz. Lo que viene del enemigo, aunque a veces comience en calma, termina en un estado que no se puede nombrar fácilmente, pero que no es paz. Si la sensación de vigilancia nocturna te deja al despertar con algo que no se resuelve, con una oscuridad interior que persiste cuando la del cuarto ya no está, con la sensación de que algo entró mientras dormías y no salió cuando abriste los ojos. Esa es la firma de la que hablaba Padre Pío y tiene la respuesta concreta que él enseñó. Esta noche, antes de apagar la luz, 3 acciones. La primera, una frase en voz audible en ese cuarto: Cristo es la luz que la oscuridad no puede vencer. Los labios que se mueven con sonido, aunque sea mínimo. La declaración que ocurre en el espacio físico antes de que la oscuridad llegue. La segunda,
Si tienes agua bendita, el recorrido de los 4 rincones, empezando por el que más carga tiene. Con la frase dicha en voz baja mientras tu mano marca cada rincón. Este espacio pertenece a Cristo. La tercera, la oración de cierre antes de cerrar los ojos. Señor, este espacio te pertenece. Mis ojos descansan, pero tu mirada nunca deja de protegerme. 3 acciones. No son un protocolo complicado, son la declaración de a quién pertenece ese espacio. El acto deliberado del bautizado que reclama su territorio. Lo que te observa en la oscuridad tiene miedo de eso. No porque la oscuridad se disuelva en magia, sino porque la autoridad que estás ejerciendo es real, es tuya desde el día de tu bautismo. Y lo que intenta ocupar ese espacio sabe exactamente lo que ese nombre significa cuando se pronuncia en voz audible en ese cuarto. Padre Pío pasó décadas resistiendo en ese convento de San Giovanni Rotondo. No con un poder que ningún ser humano ordinario puede tener. Con las mismas herramientas que tú tienes disponibles esta noche. La palabra, el gesto. La declaración de a quién pertenece el espacio. Él nunca se dio el terreno. Tú tampoco tienes por qué. Si lo que escuchaste hoy tocó algo que llevas tiempo sintiendo sin saber cómo nombrarlo, me alegra que hayas llegado hasta aquí. Hay personas que duermen con esa sensación hace semanas y que nunca recibieron lo que Padre Pío le dio a esa mujer de Nápoles. El nombre de lo que sienten y la certeza de que hay algo concreto que pueden hacer. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real. No como teoría, como práctica concreta para noches concretas. Si hay alguien en tu familia o en tu comunidad que está viviendo esto, que se despierta con esa certeza de ser observado y que no tiene a nadie que le explique qué es y qué hacer, comparte este video con ellos, no para hacer crecer un canal, sino porque lo que Padre Pío dejó documentado puede cambiar las noches de alguien que lo necesita esta semana. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.